Buena gente, hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la política, la actual situación del país en relación al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y tenemos a un invitado que es Melo Hueso. ¿Qué tal, Melo? ¿Cómo estamos? No, muchas gracias por invitarme. Yo feliz aquí disfrutando del clima. El clima agradable. Sí, sí, sí. Bueno, cabe mencionar que vos sos politólogo. Sí, que solo es un término más bonito para licenciado en ciencias políticas. Pero sí, me dedico a estudiar política de una u otra manera, eventualmente. Me disfruto mucho analizar situaciones políticas. ¿Cómo describirías actualmente la situación política que vive el país? Bueno, sin usar palabras no adecuadas para el podcast, esta es un desastre, ¿verdad? El problema es que en todos los países, siempre que hay un gobierno que estuvo más tiempo de lo requerido, por ejemplo el de Juan Orlando, y no digo que todos del gobierno actual tengan buenas intenciones, pero aunque así lo fuera, es difícil hacer esa transición entre gobiernos. Aún muchas veces es común, esto no es necesariamente a un partido, porque esto lo hacen ambos partidos aquí en Honduras y partidos a lo largo del mundo, ¿verdad? Que lamentablemente mucha de la política es una competencia, entonces es común que si un partido se sale o un regidor sale, que ha estado en poder mucho tiempo, haga lo posible para que sea más difícil el gobierno de la próxima persona. Así como cuando hay una transición en una compañía, así de competencia también, que póngase que no quieren dar información de manera tan fácil, o muchas de las personas, a veces por una consecuencia del nuevo gobierno, que dicen, no, él era del partido anterior, despidámoslo, y de repente él era la única persona que sabía cómo manejar el sistema de algún lugar, sabía dónde estaban las personas, sabía los contactos. Entonces, aún asumiendo que todos los actuales tengan buenas intenciones, y no es eso lo que yo creo, crea una situación bien difícil, porque el gobierno anterior tuvo bastante poder y estuvo por más de lo usual. Entonces es un desastre. Hay muchas secretarías que no están operando como deberían, ¿verdad? Incluso creo que la Casa del Migrante, desde que salió Juan Orlando, que no es como que el gobierno del momento lo apoyaba mucho, no ha estado en función o no estuvo en función por muchos meses. Por eso, por falta de personal, porque despidieron mucha gente antigua. Entonces es un periodo de transición muy difícil. La afinidad política más que todo tiene que ver no por las competencias que las personas presenten o que poseen, sino también por la relación en que o sea, todo el personal tiene una relación interna con X persona o con X partido, y es por eso que son puestos en muchos puestos políticos que al final de cuentas pues es lo que provoca que la parte política o todos los servicios públicos sean como deficientes. Muchas veces se ha visto eso. Sí, no, 100%, tenés toda la razón, porque, bueno, usé la palabra competencia, pero también es eso, que a la gente, muchas personas no le gustan admitirlo, pero la política no es algo limpio, ¿verdad? A los políticos nunca les gusta admitirlo, pero la verdad, entonces muchas veces una persona que llega a regidor, por ejemplo, se ve en una situación que dice, bueno, llegué aquí, ¿verdad? Llegué a la elección, pero la política no es un juego que se puede hacer solo. Es un juego que lamentablemente en muchas ocasiones necesita apoyo de otra persona, de un partido, de otro. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, dicen, esta persona sí está bien en su cargo, aunque sea otro partido está yendo bien. Pero para yo poder haber llegado a este cargo, el apoyo, por ejemplo, o la cobertura mediática me la ofreció otra persona. Y el trato fue que le iba a ayudar a conseguir un trabajo dentro de este cargo o a una persona que ellos conocían para este cargo. Entonces, sí, es una manera de solidificar el poder, pero bueno, como siempre, el que sufre, los que sufren termina siendo el pueblo, ¿verdad? Porque es una relación, bueno, toda la política son relaciones de poder. Y vemos de que salimos de una dictadura para entrar en una transición a un gobierno que actualmente tiene el Partido Libre. Entonces, en este caso, pues muchos comentarios han dado de que la presidenta Xiomara tomó el país en una situación lamentable, catastrófica, y que va a ser un proceso bastante largo para que empiecen los cambios. Sabemos de que en su plan de gobierno existen un montón de temas en los cuales ella pues prometió, por decirlo así, poder hacer cambios, pero no hemos visto ningún cambio. Por ejemplo, en la parte de salud, en la parte de infraestructura, en la parte de servicios públicos, en un montón de cosas. Es bastante extenso este plan de gobierno, pero ¿qué opinas vos acerca de que la desinformación o muchas veces la forma en la que estructuran esos planes de gobierno no son considerados al momento de ejercer lo que es la presidencia? Bueno, lo que pasa es que también, bueno, cuando el pueblo no exige sus derechos o no está informado, pero el problema es que vivimos en un periodo actual, un periodo histórico en que la política es muy compleja para la mayoría de personas. Y aunque no muy compleja en el sentido de que no tienen la capacidad mental, es el hecho de que es muy difícil estar informado de todo aspecto político
cuando se tiene que ir a trabajar de 9 a 5 y mantener una familia, y después de 9 a 5 estás muy agotado para poder... Por ejemplo, el plan de gobierno de Xiomara Castro, yo leí parte incluso yo no lo leí todo, y es como de 72 páginas. Y una persona que trabaja de 9 a 5 y aún queriendo votar y que le interese su país, es difícil que llegue a leerse muchos términos. Por ejemplo, el lenguaje político muchas veces es más complejo, adrede, ¿verdad? Para poder, no necesariamente para confundir a las personas, pero es parte del lenguaje que se usa en esos espacios. Entonces las personas no leen el plan porque está diseñado para ser de repente leído por más que otras cosas, personas ya involucradas en política. Entonces no pueden exigir. El plan de Xiomara, hay muchas cosas que se prometieron que no se han hecho, ¿verdad? Todo lo de la minería. Incluso estaba leyendo, la primera vez que lo leí noté que en un inciso incluso ya mencionó dentro del plan de gobierno que no había necesidad del avión presidencial en un país como este y que quería venderlo y usar los fondos para el gobierno. Y o sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero no lo hizo. No se ha visto nada. Bueno, la minería, ¿verdad? Que era parte del gobierno, que se quería supuestamente cancelar la minería a cielo abierto. Y luego, solo un par de semanas después, se hizo otro inciso que era, no, la minería a cielo abierto en ciertos contextos. A ver, las minerías que tienen el contrato de renovación, o sea, se vence en 2022 y no se ha renovado en 2023, pero no se ha dicho que no se va a renovar tampoco. No estábamos informados nosotros de eso, ¿verdad? Y una táctica común del gobierno, muchas veces, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos, es que si quieren pasar algo que saben que de repente no es popular o que prometieron que no lo van a hacer, lo pasan, por ejemplo, un 22 de diciembre. O hacen la junta o se ponen a votación un 22 de diciembre o un día que ellos saben que las personas están ocupadas, ¿verdad? Sobre todo en un país como este, en una época de caficultura, en una época donde las ferias navideñas son muy importantes, logran pasar esto en momentos donde las personas están más distraídas para que haya menos impacto o haya menos relieve de la población. Y esas tácticas también tienen que ver bastante con los intereses en común, porque al inicio mencionábamos que ser político, pues debería de ser una persona intachable casi en su totalidad para poder llevar a cabo un montón de funciones que a nivel político, a nivel público son vistas son vistas de manera buena para algún sector de la población y son vistas de manera mala para otro sector de la población. Y podemos poner una justificación como que por ejemplo en Nicaragua, que se vive una dictadura actualmente, podemos tomar como referencia, pero también vemos que muchos de esos intereses, en el caso de la minería, que vemos contradicciones, que vemos que hay empresas privadas que van a estar siempre jugando con los políticos para poder tomar decisiones a nivel nacional, y eso afecta a un sector de la población, pero beneficia a otro sector de la población. Pero considerando todo eso de que los políticos muchas veces son considerados de mala forma o considerados de buena forma, también cabe mencionar que tu papá fue alcalde de Santa Rosa de Copán. Mi papá, sí, sirvió un término si no me equivoco, fue entre 2000... La verdad no estoy seguro cuándo era, yo estaba pequeño. Y claro, yo sé que, porque esa cosa, todas las críticas yo no es que no lo defiendo, pero yo entiendo si la gente tiene críticas de él, porque la verdad es un político y uno cuando asume un cargo público sabe que la gente tiene el derecho a criticarlo. Y claro, yo sé que es una situación difícil porque todo el mundo le gustaría decir, o la mayoría de personas le gustaría decir, no, yo confío en mi familia. Y yo sí, yo en efecto confío en mi papá, ¿verdad? Pero sí, o sea, si hay críticas para él, son incluso bienvenidas porque es parte del proceso y nadie es inmune a las críticas del pueblo. Y bueno, mucha gente incluso ha asumido que a mí me gustaría meterme a la política y sobre todo estudiando lo que estudié, ¿verdad? Pero bueno, de hecho yo no tengo interés mucho de involucrarme directamente como un cargo público. ¿No te interesa? No me interesa. Es que, bueno, suena un poco medio extraño decirlo, pero estudiando ciencias políticas, lo que aprendí es no me quiero involucrar en la política. Al menos no de manera directa. Quiero hacer sociedad civil, pero cargo público, por el momento no. Es difícil en un país como este, porque esa es la verdad, es la falacia de gobiernos como este, que es o muy difícil hacer el cambio, o si logran hacer el cambio, a la mayoría o a una buena parte de los regidores no les va a convenir eso. A de repente gente que tiene tratos con el gobierno, que tiene tratos que no deberían ser, no les va a convenir. Por eso es que mucha gente que intenta ayudar de verdad en estos países latinoamericanos terminan siendo asesinadas. Pero para vos no es mejor gobernar en un país donde tiene más problemas a un país que no tiene tanto problema, porque la labor de un político se miraría mejor cuando hay más problemas, pienso yo, para poder brindar más soluciones. Sí. No, sí, tenés toda la razón. El problema es que le digo, o sea, no es que digo, uy, yo voy a salvar a Honduras, pero si yo de verdad estuviera en una posición para hacer cambio y lo intentara, en países como estos, al menos de cargo público,
En países como estos, no me refiero solo a Honduras, sino a Latinoamérica, muchos políticos que ayudan o miembros de sociedad civil que intentan ayudar terminan asesinados. Y no necesariamente es ese extremo, porque muchas veces en una política, si yo dijera, por ejemplo, quiero bajarle los impuestos al pueblo, pero subirle el impuesto a las corporaciones y a los bancos, no probablemente no llegue muy lejos de mi carrera política. No necesariamente porque me van a asesinar, pero porque los otros regidores son de repente amigos con empresarios, no les conviene eso. En pocas palabras, si vos fueras recto, entonces no pudieras ir en contra de la corriente, por decirlo así, porque más personas estarían en desacuerdo con vos, que serían políticos en este caso, y sería demasiado difícil poder continuar en un cargo político tratando de ser honesto. Sí, eso es personalmente lo que yo creo, ¿verdad? Y no es algo pesimista de que es de no intentar hacer el cambio ni nada. Yo por eso me gusta trabajar con sociedad civil, porque bueno, en esos 4 años estudiando política, también lo que aprendí es que el cambio normalmente, si no es que todas las veces, viene desde abajo y no desde arriba. Y si viene desde arriba es porque las personas de abajo lo están exigiendo de manera, de manera muy intensa. Yo de hecho, tal vez esto es un poco mucha información, pero de hecho yo creo que esa es la razón por la que mi papá no decidió hacer un cargo más o reelegirse o intentar hacer un cargo más. Debido a que es una situación muy difícil o uno muchas veces se ve en una situación, en un cargo que dice, ok, quiero ayudar en este caso, pero necesito hacer trato con esta persona para seguir en poder y poder seguir ayudando. Entonces es una falacia de la política, que muchas veces toca hacer o hacer cosas que de repente no se quisieran morales para poder seguir en poder si uno quisiera ayudar de verdad. Y eso que en estos países de repente no es el caso muy comúnmente, sino que ya de por sí quieren estar en poder por tener poder o recursos económicos o algo por el estilo. Y cuando un político permanece mucho tiempo en el poder, qué sé yo, unos 4 o 5 periodos, ¿qué pensás? ¿Que es bueno el cambio? Lógicamente podemos considerar que es bueno, pero en tu opinión. Eso, bueno, es un poco complicado, ¿verdad? Porque eso depende de política. No puedo decir así de conciencia, todos los políticos son iguales o que no hay nadie que tenga y ayuda. Y también el problema es que muchas veces las personas de verdad entran con intención de ayudar o que tienen que hacer todo esto y luego se dan cuenta que es muy difícil o que de repente es básicamente imposible para ellos hacerlo o hacerlo de manera no corrupta, por ejemplo. Como puse el ejemplo, ¿verdad? De que toca jugar con esta persona para poder ayudar en el futuro en otra área. Entonces, sí, yo considero que el cambio es bueno, pero tampoco considero que exclusivamente porque esté mucho tiempo es mal político o está haciendo algo feo. O sea, no necesariamente creo eso. Sin embargo, sí creo que un periodo más largo del usual merece una examinación más cercana. No necesariamente decir acusarlo o está haciendo algo malo, pero sí es algo que vale la pena examinarlo. Pero incluso en casos cuando hay políticos populares que se consideran muy buenos, en otros países, aquí en Honduras también, hay gente que diría, ojalá pudieras ir eligiéndolo más de 4 cargos, ¿verdad? Pero de repente ya el marco legal no lo permite y está bueno que no lo permita, porque a pesar de que esa persona sea un buen político o sea una buena candidato, es mejor tener una pauta para que no se pueda explotar el poder. Y si los políticos son los que lideran o guían al país y están en actos de corrupción o están ligados a un montón de conflictos sociales que van a perjudicar no solamente al Congreso o a un sector de la población, sino a todo el país en general, se van a ver vistos muchos problemas sociales a nivel económico, a nivel político, a nivel social, pero esa situación va a afectar, como te menciono, no solamente a un sector, sino que a todo el país. Pero hablando acerca de la Agenda 2030, por ejemplo, por ponerte una relación parecida, es un documento de 169 páginas que habla sobre la reducción de la pobreza, que hay que darle... Bueno, si hablamos de soluciones, que hay que darle cierta cantidad de fondos a diferentes organizaciones, a diferentes sectores de la población para que eso, pero no toman en cuenta de que muchos de estos actos de corrupción o muchas situaciones que el Estado lidera pueden cambiar. Por ejemplo, qué sé yo, el Estado tiene que reducir tanta cantidad de conflictos o tanta cantidad de problemas que van a afectar al país. Eso no lo mencionan. Entonces vamos a ver siempre los intereses, incluso en la Agenda 2030, que para muchas personas también es un poco desconocida en esta parte. Vamos a ver que muchos objetivos en esa agenda también no se cumplen. Es algo de que, como su nombre lo dice, 2030, que se va a hacer a largo plazo y que solamente está ahí para que ciertas personas se interesen por saber, pero para vos, ¿qué necesidades hay para que aquí en el país algunos actos de estos de los que mencionamos en relación a la corrupción puedan disminuir? Bueno, primero que nada, que eso es una respuesta obvia, es la transparencia, ¿verdad? Porque en países como estos tenemos una falta de transparencia horrible.
Y es a tal punto que muchas veces la falta de transparencia es tan que ni siquiera la gente sabe que le están mintiendo o no sabe de qué le están mintiendo. Porque ni siquiera es que mintieron de una situación, no reportan la situación, ¿verdad? No sucede algo o la reportan ya cuando está sucediendo, ¿verdad? Un ejemplo de la tala de árboles actualmente en Gracias a Dios. Entonces, la transparencia yo creo que es el primer paso. Porque aun cuando un político fuera bueno, si no hay confianza del pueblo por sus predecesores, es normal que el pueblo de repente no coopere como debería. Por ejemplo, hay países nórdicos, si no me equivoco, Noruega creo que es por ley que los políticos, hay un sitio web que los ciudadanos pueden entrar y ven el sueldo de cada político que puedan buscar, sobre todo los cargos más públicos, por así decirlo, más famosos. Pero si no me equivoco, incluso trae detalles de qué otras fuentes de ingresos tienen ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso es porque muchas personas de repente no saben cuánto gana un cargo público o cuánto gana extra de repente, o si es un cargo público y aparte tiene una empresa que gana mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo que la transparencia es la primera etapa. Y segundo, es esto que ayuda a que el pueblo se involucre más. Porque si el pueblo tiene que involucrarse más, pero bueno, como dicen, un pueblo distraído es un buen votante, en el sentido de que, claro, las personas no se pueden preocupar. Una persona en un país como este, ¿verdad? Por eso es que ven que en países desarrollados de repente hay muchas veces una cultura o un conocimiento social un poco más nivelado, que muchas personas están más conscientes de lo que pasa en otro lado del país o están más dispuestos a ayudar, no porque son mejores personas necesariamente o porque en Honduras no son buenas personas, pero ¿cómo va alguien a ayudar, por ejemplo, digamos, al pueblo de Zacualpa, que tiene problemas con la minería, ¿verdad? Cuando va a talar madera o va a cortar café de 4 de la mañana a 5 de la tarde y está cansado, tienen que llegar, las mujeres llegan a cocinar muchas veces, ¿verdad? Tienen que cuidar de los hijos. Que a veces los hombres tienen un segundo empleo, si no es que se fueron del país. Las personas están agotadas. Un votante distraído es un buen votante porque no puede analizar, no puede ver cada pequeño problema o ver cómo ven los políticos. No pueden preocuparse de repente de la pobreza en otra sección del país o del cambio climático en otra sección del país porque tienen que alimentar a sus hijos. Y para exigir la transparencia también, en muchos casos, no solo el tiempo también, sino algunas organizaciones que velan por la transparencia también dependen del mismo gobierno o también dependen de algunas entidades que tienen relación con las políticas. Entonces, ¿de qué sirve tener a una organización que vela por la transparencia si van a depender del gobierno, que es donde su sueldo sale, donde sus recursos salen? Entonces siempre van a estar como amañados esos procesos donde la transparencia debería de ser sin duda alguna independiente y totalmente aparte de lo que tiene que ver con el gobierno y la política. Como digo, la idea esa de que se puedan ver la fuente de ingresos y el sueldo de cada político me parece excelente porque no es tan fácil mentir al pueblo, no es tan fácil decir estoy haciendo esto, cuando se ve la cantidad de dinero que muchas veces es más dinero que la mayoría de personas van a ver en su vida, ¿verdad? En un par de meses. O que si no me equivoco, creo que Portugal que hizo un experimento en que querían que los regidores vivieran con el sueldo mínimo del país por un par de meses para ver, y resultó en un aumento del sueldo mínimo, porque es cierto, o sea, no es suficiente para miles de personas, y es incluso hasta insultante ver a un político que, por ejemplo, tiene sueldo mínimo, o sea, que no cobre tanto, pero incluso no son ellos los que lo deciden muchas veces, pero digamos que el Congreso tiene una reunión y un miembro del Congreso no lo decidió, pero el Congreso como tal o las políticas que ya tienen institucionadas es que les van a dar un almuerzo de 350 lempiras, ¿verdad? Y como le digo, si es el dinero de uno o el dinero que hizo con su empresa o el dinero que hizo algo, está bien, pero cuando es el dinero del pueblo y no es como que una vez se compró un almuerzo, sino que es todas las reuniones del Congreso, por ejemplo, tengan un almuerzo caro, o cada vez que van a ver un político de otro país o algo, tengan un almuerzo bien caro, que no sé cuánto, que sale dinero del pueblo. Entonces es como esa hipocresía, y muchas veces ellos quieren cambiarlo, porque hay personas que lo han querido cambiar o que no quieren ser parte de eso, pero es un juego. La política es un juego con varias partes moviéndose y no es un juego limpio, esa es la verdad. Guan.